Bueno, bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos adentramos en una comparativa que, la verdad, puede sorprender. Polonia y China. Vamos a mirar datos, un poco de historia, trayectorias, para entender mejor estos dos países, que son, bueno, muy diferentes. Pues sí, una comparativa interesante, desde luego. Dos mundos casi. Para esto nos hemos basado en datos comparativos de sitios como datosmacro.com, que siempre viene bien para tener una foto general, y también en análisis más, digamos, específicos sobre la economía polaca. Hemos visto cosas en canales de YouTube como Si lo hubiera sabido y Visual Economic que profundizan bastante. Sí, fuentes variadas para tener una visión más completa. Exacto. ¿Y el objetivo? Pues a ver, identificar diferencias, similitudes clave, entender bien ese viaje económico de Polonia desde finales de los 80, que muchas veces se llama milagro, ¿no? Se oye mucho eso del milagro polaco, sí. Y ver cómo se compara, pues, con el gigante asiático, con China, en distintos aspectos. Y para empezar, fuerte, ¿eh? Un dato que salta a la vista en las fuentes y que choca un poco con la narrativa habitual, ¿no? A pesar del crecimiento chino, que es innegable y espectacular. Impresionante, sí. ¿Sabías que una economía europea como Polonia ha conseguido, por ejemplo, en PIB per cápita ajustado por poder de compra, no solo aguantar el tipo, sino incluso aumentar su ventaja relativa sobre China en estas últimas décadas? Fíjate, eso es un titular potente. Rompió un poco el esquema que muchos pueden tener en la cabeza. Pues sí. Así que vamos a desgranar esto, a ver qué encontramos. Venga, vamos allá. Empecemos con esa radiografía estadística, la foto general. Los contrastes son, bueno, enormes, desde el principio. Claro. China, un país inmenso en Asia Oriental, casi 1.400 millones de habitantes, una barbaridad. Polonia, Europa del Este, mucho más pequeña, claro, unos 36,5 millones. La escala. La escala no tiene nada que ver, obviamente. Curiosamente, aunque China tiene una densidad de población general mayor, si miras por kilómetro cuadrado, la densidad es más alta en Polonia. Ah, mira, eso es interesante. ¿Por la concentración, supongo? Puede ser. Sistemas políticos. Pues aquí, blanco y negro. República Popular, con partido único comunista en China, república parlamentaria en Polonia. Sí, eso marca diferencias fundamentales en todo, claro. Demografía. Aquí hay un poco de todo. La esperanza de vida es parecida, según una fuente. Unos 75 años para hombres, 81-82 para mujeres, más o menos, en ambos. Pero ojo, Polonia tiene una población más envejecida. La edad media es de 42,9 años, frente a 40,2 en China. Tienen una tasa de mortalidad más alta. Lo cual es lógico si la población está más envejecida. Claro. Y esto es llamativo. Una inmigración neta negativa mucho mayor en Polonia. O sea, se va bastante más gente de la que llega. Sí, eso es un desafío importante para ellos, la fuga de talento o de mano de obra. Por otro lado, la tasa de natalidad es más baja en China ahora. Sí, ahí los efectos de la política del hijo único y los cambios sociales se notan mucho. Esas cifras demográficas ya nos dan pistas, ¿eh? El envejecimiento y la migración en Polonia son retos estructurales claros para su futuro. Y la baja natalidad china, pues también, a largo plazo. Una de las fuentes se mete a comparar la calidad de vida. Siempre es complicado medir eso, pero bueno, le da a Polonia mejores notas en estabilidad política, derechos civiles, salud y coste de vida comparado con España, curiosamente. Comparado con España, ¿vale? Y China puntúa mejor en popularidad y clima. Aunque bueno, lo del clima es muy subjetivo, claro. La diferencia en sistemas políticos obviamente se ve en lo de los derechos civiles. Exacto. Y esas percepciones sobre estabilidad o derechos pues son cruciales, claro. Reflejan sistemas y valores muy distintos. Vamos a la economía básica. Monedas distintas, claro. Yuan, zloty. Luego el paro. Polonia parece que tiene menos, un 2,5 o 3,5%, frente al 4,1 o 4,6% chino, según los datos que manejamos, aunque bueno, las fechas pueden variar un poco. Sí, las cifras recientes de paro polaco suelen ser bastante bajas, sí. Eso sí, la inflación. Ahí Polonia ha tenido últimamente un golpe más fuerte. Un dato hablaba de un 6,2% frente a un 0,2% en China. Menuda diferencia. Sí, ahí la diferencia es grande últimamente. Puede ser por muchas cosas, ¿eh?
El ciclo económico, la respuesta de los gobiernos, la energía, la guerra en Ucrania que afecta más a Polonia. Claro, claro. Son presiones distintas en este momento. Y aquí viene un dato clave, el que comentábamos antes, el ingreso promedio. Claramente mayor en Polonia, según las fuentes. Hablan de unos 20.000, 22.000 euros anuales frente a 12.000, 13.000 en China. Ujú. Y esto se ve en el PIB per cápita. El PIB total chino es, bueno, gigantesco, incomparable. Pero por habitante, el polaco es bastante superior, unos 22.600 euros frente a 12.300. Este es el punto central, sí. Polonia, que partía de mucho más abajo, tras el comunismo, ha logrado generar un mayor ingreso medio por persona que China, a pesar de ser una economía muchísimo más pequeña en total. Esto sugiere que su modelo de transformación, pues ha sido eficaz en elevar el nivel de vida relativo. Ojo, relativo. O quizá una distribución distinta, aunque eso es más difícil de asegurar sin más datos. Otro contraste importante, la deuda total como porcentaje del PIB. Bastante más alta en China. Las fuentes la sitúan entre el 84 y el 88%, Mucha deuda, sí. frente al 50-55% de Polonia. Una diferencia notable. Refleja enfoques distintos sobre cómo financiar el desarrollo, el papel del Estado. Esa menor deuda polaca, ya veremos, le dio algo de margen en crisis pasadas. Y un último dato curioso de la comparativa de datos macro para 2023, el índice de percepción de corrupción. Polonia tiene un 54 y China un 42. Y en este índice, una puntuación más baja significa menor percepción de corrupción. Así que según esta fuente, y este año, China saldría mejor parada. Es importante subrayar eso, ¿eh? Lo de según esta fuente y este año, porque estos índices, bueno, pueden variar mucho según quién los haga y cómo. Pero el dato está ahí y hay que decirlo. Sin embargo, lo de la deuda sí parece más estructural. Vale, pues precisamente pasemos a esa transformación polaca. Las fuentes la llaman milagro económico, directamente. Sí, es un término que se usa mucho. Se habla de Polonia como la fábrica de Europa o incluso una nueva superpotencia industrial. Pero, a ver, ¿de dónde venía? Antes del 89 era un satélite soviético, la economía estancada, súper ineficiente. Hay un ejemplo que citan las fuentes que es brutal. El de los clavos. Ese. Las fábricas de clavos producían por peso. Así que hacían clavos enormes, pesadísimos, derrochando acero a lo bestia. Decían que usaban 135 kilos de acero por cada $1.000 de producción. En Reino Unido eran 40 kilos. Imagínate la locura. Ese ejemplo ilustra perfectamente la irracionalidad de la planificación centralizada soviética. Los incentivos estaban totalmente desconectados de la eficiencia o de lo que la gente necesitaba. Totalmente. Faltaba de todo: carne, gasolina, la deuda externa subiendo, la inflación alta. Una fuente calculaba que un trabajador polaco en el 88 tenía que currar muchísimas más horas que uno de Alemania Occidental para comprar lo mismo. La situación era, bueno, insostenible. Sí, el sistema estaba agotado. Y entonces en 1989, 1990 llega el cambio. Cae el control soviético y ¡zas! El plan Balcerovich. Las fuentes lo llaman terapia de choque. Una auténtica terapia de choque, sí. ¿Qué hicieron? Pues liberalización rapidísima de precios y comercio exterior, casi de un día para otro. Un ajuste fiscal tremendo, hablaban de recortar 10 puntos del PIB de déficit al principio, aunque luego se suavizó algo. Una barbaridad de ajuste. Tipos de interés por las nubes para frenar la hiperinflación, hablaban de un 36% mensual. Uf, eso da vértigo, ¿eh? Una medida, bueno, desesperada para frenar la sangría inflacionista y que la gente volviera a confiar en la moneda. Y un programa masivo de privatización de empresas estatales. Ajá. La idea detrás de esa rapidez, de ese choque, defendida por Balcerovich, era que no había tiempo que perder. Creían que había una ventana de oportunidad política muy corta tras caer el comunismo para hacer reformas radicales y romper con el pasado. Pensaban que si iban poco a poco, como otros países del este, las reformas se quedarían a medias o las echarían para atrás. Exacto. Una apuesta muy, muy arriesgada. Y encima el contexto no ayudó nada, ¿no? Nada. Justo cuando Polonia se metía en este lío interno, le vino un golpe externo brutal. Se hundió casi a la vez el Comecon, el bloque económico soviético. Claro.
De repente sus mercados de exportación de toda la vida desaparecieron. Y lo que importaban, como la energía rusa, se puso carísimo. Fue un doble golpe terrible. Hizo la transición todavía más dura para la gente al principio. ¿Y funcionó esa dureza inicial? ¿Valió la pena? Pues las fuentes coinciden en que sí, a pesar del coste social inicial que fue alto, ¿eh? El paro se disparó, cerraron muchas empresas que no eran viables, pero sentó las bases para el crecimiento que vino después. Y aquí hay algo clave que remarcan los análisis: la consistencia. La consistencia. Sí, que aunque hubo ajustes después como el Plan Kolotko que mencionan, que puso más énfasis en crear un estado del bienestar para suavizar el golpe, y aunque gobernaron partidos distintos de izquierdas, de derechas, la dirección general, la apuesta por la economía de mercado y por integrarse en Occidente se mantuvo. Y esa predictibilidad, esa sensación de que el rumbo estaba claro, fue fundamental. Entendido. Vale, entonces, ¿cuáles fueron exactamente esos pilares del éxito polaco? ¿Y cómo se comparan con el modelo chino? Las fuentes destacan varios para Polonia. Primero, lo que decíamos, reorientación total a la exportación. Pasaron de exportar un 25% del PIB a casi el 60%. Más del doble. Es una pasada. Y ese 60% es mucho más que China anda por el 18,5% según los datos que vimos. Sí, una transformación exportadora brutal. Hay que decir que la devaluación fuerte del zloty al principio, aunque dolió dentro, ayudó mucho a que sus productos fueran competitivos fuera, sobre todo en Alemania y el resto de Europa. Y no exportaban solo cosas básicas, ¿eh? Poco a poco fueron subiendo en la cadena de valor. Segundo pilar, la inversión extranjera directa, la IED. Clave, ¿no? Fundamental. ¿Y cómo la atrajeron? Pues sobre todo con las zonas económicas especiales, las CEE, desde 1995. Zonas con ventajas fiscales, menos burocracia. Las fuentes dicen que es un modelo parecido al que usó China en Shenzhen y otros sitios, pero adaptado a Polonia y Europa. Si el mecanismo es parecido, crear sitios muy atractivos para que venga dinero y tecnología de fuera, esperando que eso cree empleo, que se aprenda y que tire de la economía local. Y en Polonia, oye, funcionó. Vinieron alemanes, americanos, británicos, franceses. Y Polonia se convirtió en un centro industrial importante. Tanto que dicen que es el segundo fabricante mundial de baterías para coche eléctrico. Ahí es nada. Fíjate. Y también importante en componentes electrónicos, chips. Y ahora parece que quieren meterle caña a la industria de defensa, con el aumento del gasto militar que se espera en la zona, que podría llegar al 4,7 o 5% de su PIB, una cifra enorme. Esa apuesta por sectores de más valor, como baterías o chips, y estratégicos como defensa, es una evolución lógica. Ya no es solo la fábrica barata, sino que quiere jugar en otra liga. Es un signo de madurez económica, sí, estructurales y de cohesión. Una fuente calcula que esos fondos sumaron entre medio punto y un punto a crecimiento del PIB cada año. En total, más pasta que el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Increíble. Y no solo fue el dinero, ¿eh? Estar en la UE les dio un marco de reglas estable, igual que el resto de Europa. Y sobre todo, dio muchísima confianza a los inversores. Sabían que Polonia jugaba con las reglas del club europeo. Eso baja el riesgo y ayuda a invertir a largo plazo. Fue un ancla clave. Cuarto factor. Una relativa prudencia fiscal. Hablamos antes de su deuda, ¿no? Sobre el 50-55% del PIB, más baja que la China. Aunque Polonia creó un estado de bienestar importante, con pensiones, sanidad, parece que controlaron más el gasto estructural que otros. Y eso les dio margen, por ejemplo, en la crisis de 2008 para estimular la economía sin que la deuda se disparase. Además, bajaron impuestos a las empresas. El de sociedades pasó del 40% al 19%. Esa mezcla de estar en la UE y ser relativamente serios con las cuentas públicas, dentro de lo que cabe en Europa, claro, pues fue atractivo. Tenías acceso al mercado único, pero con costes laborales más bajos que en el oeste y un entorno fiscal competitivo. Y quinto pilar, el capital humano. Las fuentes dicen que Polonia ya partía con un nivel educativo bastante bueno, una herencia del sistema anterior que se centraba mucho en la educación básica y técnica. ¿Y desde entonces han seguido mejorando? Los datos muestran más porcentaje de gente con estudios superiores, carrera, máster, doctorado, que en China, y en el índice de capital humano del Banco Mundial de 2017 Polonia estaba un poquito por delante, puesto 31 frente al 34 de China. Aquí se ve otra vez que son modelos distintos si comparas con China.
El crecimiento chino se basó más en mover masas de gente a trabajar, inversiones enormes en infraestructuras dirigidas por el Estado, un mercado interno gigante, y sí, también exportaciones e ID, pero con mucho peso de las empresas estatales. El modelo polaco es más europeo, digamos, más dependiente de la inversión privada extranjera, de la integración regional en la UE y quizá con un capital humano de partida, en promedio, algo más formado cuando empezó la gran transformación. Sin embargo, a pesar de ese milagro polaco en renta per cápita, las fuentes también recuerdan que China lidera en otros rankings importantes. Exacto. No hay que olvidar eso. Según los datos que citan de 2024 y 2019, China está mucho mejor en el índice global de innovación, puesto 11 frente al 40 de Polonia. Mucha diferencia. Uf, sí. Y también en el de competitividad global. 28 China, 37 Polonia. Esto refleja la inversión brutal de China en I+D, su capacidad tecnológica que no para de crecer. También la balanza comercial es muy distinta. China tiene un superávit comercial con el mundo enorme. El de Polonia es mucho más pequeño. El poder económico total, la escala, la influencia global de China son incomparablemente mayores hoy. El éxito polaco es real en mejorar la vida de su gente desde donde venía, pero las dimensiones son otras. Vale, vayamos más allá de la economía pura. Los datos sacan otros contrastes. Infraestructuras, por ejemplo. China tiene redes de carreteras y trenes muchísimo más largas en total. Lógico, por el tamaño. Claro. Pero si miras la densidad, kilómetros de red por kilómetro cuadrado de país, ahí gana Polonia. Lo cual tiene sentido. Polonia es más llana, más compacta. Es más fácil tener una red densa. Telecomunicaciones. China tiene más usuarios totales de Internet y líneas fijas, normal. Pero Polonia tiene más líneas de móvil por cada 1000 habitantes. Y curiosamente, la penetración de Internet, o sea, el porcentaje de gente que usa Internet, es mayor en China. Eso podría indicar diferencias en cómo se desarrollaron las infraestructuras, fijas o móviles, o cómo las usa la gente. En salud, los datos comparativos que vimos dicen que Polonia tiene algo más de camas de hospital y médicos por 1000 habitantes. Y también tenía tasas más bajas de tuberculosis, diabetes y tabaquismo que China según esa fuente. Datos interesantes sobre el sistema sanitario relativo. Medio ambiente. Aquí la diferencia de escala es brutal. Las emisiones totales de CO2 de China son gigantescas. Es la segunda economía mundial, la gran fábrica. Claro, el volumen total es enorme. Sin embargo, hay un dato de datos macro para 2023 que llama la atención: las emisiones per cápita. Según esta fuente, serían mayores en China 9,24 toneladas por habitante que en Polonia, 7,63 toneladas. Ojo con ese dato. Porque a menudo se dice, bueno, China emite mucho, pero son muchos. Si esta cifra per cápita es correcta, sugiere que el ciudadano chino medio tiene una huella de carbono mayor que el polaco medio, a pesar de tener menos renta per cápita. Exacto. Esto subraya lo intensivo en carbono que es, o ha sido, el modelo chino. Aunque también hay que decir que China está invirtiendo una barbaridad en renovables ahora. Polonia, por su parte, todavía depende mucho del carbón. Eso es una herencia de su pasado. Y en la dimensión más social, Polonia sale mucho mejor en el ranking de brecha de género, puesto 51 frente al 106 de China en 2024. Una diferencia muy grande. Y tiene un índice de desarrollo humano, el IDH, más alto. El IDH que combina salud, educación e ingresos, pues Polonia tiene 0,881 frente al 0,788 de China en 2022, más cerca del máximo, que es 1. Ese mejor resultado en IDH y brecha de género es destacable, sí. Para un país que empezó su transformación moderna hace solo 3 décadas desde una situación tan mala, sugiere que el crecimiento económico ha ido de la mano con mejoras sociales importantes, al menos comparado con China en estos puntos. Sin embargo, también hay sombras, ¿eh? Recordamos la alta inmigración neta en Polonia. Sí, el desafío demográfico. Y un dato preocupante: la tasa de suicidios por 100.000 habitantes es más alta en Polonia que en China, según los datos que hay. Efectivamente, estos datos nos recuerdan que el éxito económico no lo arregla todo. Las presiones demográficas, el envejecimiento, la inmigración, la salud mental, son retos muy reales para Polonia.
Curiosamente, una de las fuentes de YouTube que vimos, Visual Economic, mencionaba que las políticas natalistas polacas recientes, enfocadas en animar a tener un tercer hijo, habían tenido cierto éxito relativo. Un enfoque distinto a otros países europeos. Es un ejemplo de cómo intentan, buscar soluciones propias a esos retos, aunque habrá que ver el efecto a largo plazo. Bien, pues hagamos balance. Hemos visto el camino increíble de Polonia desde el 89. De economía planificada y fallida a economía industrial, exportadora, metida en Europa. Muy distinto a China, claro, que ha crecido a lo bestia, por su tamaño, por la dirección estatal fuerte, por su mercado interno. Polonia ha conseguido acercarse mucho en nivel de vida por habitante, superando a China en ese indicador. Pero los dos países tienen retos enormes por delante, sobre todo demográficos y medioambientales. ¿Qué nos llevamos de todo esto? Una reflexión clave, yo creo, que sale de los análisis, sobre todo los del milagro polaco, es la importancia brutal de la consistencia en la estrategia. Lo que decíamos antes. A pesar de que cambiaron los gobiernos en Polonia, la apuesta por el mercado y por Europa se mantuvo firme décadas. Y esa predictibilidad, esa sensación de rumbo claro, fue un activo enorme para atraer inversión y que las reformas cuajaran. Quizá eso contrasta con la mayor incertidumbre que a veces ven los analistas sobre cómo evolucionará el modelo chino a largo plazo, sobre todo ese equilibrio entre el Estado y el mercado. Interesante punto, la consistencia. Y una última idea que dejan ahí las fuentes para darle una vuelta. Polonia está trayendo fábricas de cosas de valor, baterías, chips, y está invirtiendo un montón en defensa. Se está posicionando en sectores estratégicos. ¿Podría esto hacer que Polonia no sea solo la fábrica eficiente de Europa, sino una nueva potencia industrial importante en cosas clave para la seguridad y la tecnología del continente? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Será capaz Polonia de dar ese salto de calidad? ¿Tendrá que superar sus propios líos internos, el envejecimiento, la emigración, la polarización política que también tienen y la situación geopolítica tan complicada que tienen al lado? Claro. ¿O esos factores acabarán frenando su potencial? Sin duda, una historia que habrá que seguir muy de cerca.